Muy buenos días. Les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta mañana tengo el agrado de darle la bienvenida al encuentro SPDI del mes de julio del 2026, que en esta ocasión lleva el nombre de la OEA y el futuro del multilateralismo. En esta mañana tenemos el gusto de contar con tres expertos que nos brindarán sus comentarios sobre la Organización de los Estados Americanos y qué nos depara en los siguientes años o décadas a las políticas multilaterales y a estos espacios importantes de acuerdo plural. Con nosotros se encuentra el doctor Juan Belit Granda, el doctor Manuel Bernales Alvarado y el doctor Miguel Ángel Trinidad. En primer lugar, y antes de empezar esta interesante charla, vamos a escuchar las palabras introductorias del presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el embajador Óscar Maurtua de Romaña. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional les da la más cordial bienvenida a la edición de julio de nuestro ciclo de conversatorios denominados Encuentros SPDI, espacio académico destinado a promover el análisis, la reflexión y el diálogo sobre los principales temas de la agenda internacional contemporánea. El presente encuentro SPDI, titulado La OEA y el futuro del multilateralismo, nos convoca a examinar el papel de una de las organizaciones más antiguas de las Américas, así como una de las más relevantes del mundo, y a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el multilateralismo en el contexto actual. Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, el multilateralismo se consolidó como uno de los principales fundamentos del orden internacional contemporáneo. La creación de organizaciones internacionales permitió institucionar mecanismos de diálogo, cooperación y solución pacífica de controversias, contribuyendo a la estabilidad internacional y el fortalecimiento de normas comunes entre los estados. De nuestro continente, este proceso tuvo una expresión particularmente significativa con la creación de la Organización de los Estados Americanos en 1948. Inspirada en la visionaria convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá, que precisamente conmemoramos 200 años de su realización, y heredera de una larga tradición de cooperación hemisférica iniciada en las conferencias internacionales americanas de fines del siglo XIX, la OEA surgió con el propósito de fortalecer la paz, la seguridad, la democracia y la cooperación entre los países del continente. A lo largo de más de 7 décadas, nuestra organización ha desempeñado un papel central en la promoción de valores compartidos y principios, repito, fundamentales del sistema interamericano: la defensa de la democracia representativa, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la seguridad hemisférica, la promoción del desarrollo integral, la protección de la democracia, han constituido algunos de los pilares sobre los cuales se ha edificado su labor institucional. Entre los principales instrumentos desarrollados en este marco destaca, obviamente, la propia Carta Constitutiva, el Pacto de Bogotá sobre Solución Pacífica de Controversias de 1948, la Carta Democrática Interamericana adoptada en 2001, así como el trabajo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instituciones que han contribuido muy significativamente al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la protección
de los derechos fundamentales en nuestra región que se anticiparon a otros continentes en la concreción de una proclamación que es muy respetada y aceptada mundialmente. Sin embargo, al igual que otras organizaciones internacionales, la OEA enfrenta actualmente importantes desafíos. La persistencia de crisis políticas e institucionales en diversos países, el incremento de los flujos migratorios, la expansión del crimen organizado transnacional, las amenazas a la gobernabilidad democrática, los efectos del cambio climático, las crecientes desigualdades sociales, todo lo cual plantean retos complejos que requieren respuestas concertadas, coordinadas a nivel regional. Gran rol el que le compete a la OEA. Este nuevo escenario exige reflexionar sobre el futuro de nuestra organización, sino también sobre el futuro mismo del multilateralismo. Frente a problemas cada vez más interconectados, ningún Estado posee por sí solo la capacidad para ofrecer soluciones eficaces. La colaboración, la cooperación internacional continúa siendo una herramienta indispensable, primordial, para enfrentar desafíos que trascienden las fronteras nacionales. En ese sentido, la OEA mantiene una relevancia estratégica para el continente americano. Su capacidad para servir como espacio de diálogo político, construcción de consensos, promoción de principios compartidos, sigue siendo fundamental para fortalecer la estabilidad regional y preservar, sobre todo, los valores democráticos que sustentan el sistema interamericano. Para el Perú, la vigencia del multilateralismo posee una importancia particular. Nuestra política exterior ha mantenido históricamente una total identidad, un firme compromiso con el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y la cooperación entre los estados. Esta vocación ha permitido al país participar activamente en diversos foros internacionales y contribuir al fortalecimiento de la gobernanza regional y mundial. La discusión sobre el futuro de la OEA adquiere, por tanto, una relevancia muy especial. Más allá de los debates, de las conferencias interamericanas, de las asambleas generales sobre su estructura institucional o sus mecanismos de actuación, el desafío central consiste en fortalecer su capacidad para responder a las necesidades de los Estados miembros y mantener su legitimidad como principal foro político hemisférico. En última instancia, reflexionar sobre el futuro de la OEA implica ponderar y cavilar sobre el devenir de la cooperación internacional en nuestro continente, en su unión e integración. En un mundo cada vez más polarizado e interdependiente, el fortalecimiento del diálogo, la institucionalidad y el respeto al derecho internacional continúa siendo una condición indispensable, sine qua non, para la construcción de sociedades más democráticas, inclusivas y pacíficas. Para profundizar en el análisis de este importante tema, contamos con la valiosa participación de distinguidos especialistas. En efecto, concurrirán y expondrán el señor Miguel Ángel Trinidad, representante residente de la Oficina de la Secretaría General de la OEA en Perú, el doctor Manuel Bernales, politólogo experto en análisis internacional y miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, la doctora Lely Yatas Ramírez, abogada, especializada en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y miembro asociada de la SPDI. Para el evento será moderado, como habitualmente lo hacemos, por la doctora Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y editora de la Revista Peruana de Derecho Internacional.
La Sociedad Peruana de Derecho Internacional renueva así su compromiso con la promoción del estudio y la difusión del derecho internacional, así como con el fortalecimiento de espacios de diálogo académico que contribuyan a una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la comunidad mundial. Agradecemos por eso profundamente su presencia e interés en esta nueva edición de Encuentros SPDI, expresión del compromiso académico e institucional que inspira a nuestra centenaria sociedad. Por vuestra atención, muchas gracias. Y esas fueron las palabras introductorias del embajador Óscar Maurto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Debemos informar que la doctora Leslie Yata Ramírez, por motivos de fuerza mayor, no podía acompañarnos esta mañana. Sin embargo, contamos también el día de hoy con un experto en los temas de política internacional y él es el doctor Juan Belit Granda, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Vamos a empezar a escuchar su exposición, pero antes voy a permitirme presentar su más que extenso CV. El doctor Juan Belit Granda es experto con más de 40 años de experiencia en educación, diplomacia, política y análisis internacional. Ha sido profesor en diversas universidades y ha ocupado importantes cargos en el gobierno y en organismos internacionales. Se ha destacado como embajador del Perú en Israel y en Polonia. Igualmente ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Su formación incluye un máster en ciencia política en la Universidad de Columbia Pacífica, un posgrado en el Instituto Raúl Porras Barrenechea y estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha impartido clases como docente universitario en la Universidad Ricardo Palma y la Academia Diplomática de Perú, en la Universidad de Dartmouth de Costa Rica sobre literatura americana y política internacional. Ha participado en numerosas conferencias internacionales y ha recibido varias condecoraciones, incluyendo la Orden Isabel la Católica del Reino de España y el Orden al Mérito del Gobierno del Perú. El doctor Juan Belit Granda ha sido director de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y ha ocupado cargos sumamente importantes en el ámbito de la gestión pública y también, como ya vemos, en el ámbito internacional. Doctor, muchas gracias esta mañana por dispensarnos de su tiempo. Tiene un espacio de 15 a 20 minutos para compartir con nosotros sus reflexiones sobre la OEA y el futuro del multilateralismo. Me parece, vamos a encender su micrófono, doctor, porque no se le escucha. Un momento. Ahora sí me escucha. Listo, ahora sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, doctora Luciana Cumpa, y por su intermedio agradecerle al embajador Óscar Maurto, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, la gentileza de invitarme a dar unas breves palabras en este interesante conversatorio sobre la Organización de Estados Americanos y su futuro en el multilateralismo. Yo quisiera precisamente entrar al tema haciendo una suerte de breve reflexión de un tema que también abordó el embajador Maurto sobre las crisis en las cuales ha estado inserto no solamente América Latina, sino también sus instituciones, y en ella no se puede salvar la Organización de Estados Americanos. La OEA ha tenido sus crisis y algunas de esas crisis graves, cardíacas, que muchas veces lo han debilitado en su salud política. Pero precisamente le cabe a esta época y a esta generación hacer el esfuerzo para que no infarte la Organización de Estados Americanos. Y tiene que ser un esfuerzo supremo esta generación, porque la OEA es el principal foro político hemisférico y es el organismo, como ya se ha citado,
multilateral regional más antiguo del mundo. Laureles que sin lugar a dudas obligan a esta generación de americanos a salvar a la OEA, a pesar que su crisis en este momento no es una crisis de gran envergadura. Ciertamente, el objetivo intrínseco que está inserto en su propia naturaleza es la búsqueda de la paz, el fortalecimiento de la democracia y el resolver los conflictos a través del diálogo y de las resoluciones. La OEA es pues el elemento y el factor sustantivo y clave para la vida política de la región. Pero no solamente se trata en este momento de su vigencia, sino también de convocarla a la OEA con urgencia debido a los problemas que se le avecinan a América Latina, no solamente lo que se les viene, sino también en los que estamos nosotros insertos, reitero. Es pertinente y creo que muy pertinente que en esta 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, bajo el tema de América Unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico, se hayan puesto los temas y se haya puesto bajo el alero de esta reunión histórica convocada en este lado de América, donde más se adelgaza nuestra América, pero que también se fortalece en su democracia. El tema se centra en la defensa de la democracia, el multilateralismo y los desafíos de la integración regional. Es importante tener la convicción de que el Congreso Anfictiónico de Panamá fue el embrión, fue el germen, no solo para la OEA, sino para la defensa de la democracia y el multilateralismo en sus diferentes factores y la integración que es la columna vertebral de nuestra organización. Digo nuestra organización porque es eso, un organismo que lo sentimos como nuestro. Hoy, y tenemos que citarlo porque no podemos soslayar el problema, que una ola ideológica que recorre gran parte del planeta y que se ha afincado en los últimos tiempos en nuestra América mestiza, querida e histórica, banaliza la democracia. Prueba de ello y prueba evidente y palpable es que las encuestas que se hacen, gran parte de la población suelen decir que se inclinan muchas veces por regímenes dictatoriales o autocráticos porque se facilitan mejor los trámites administrativos, construcciones de infraestructura y toma de decisiones en algunos países. Este banalizar la democracia no hace otra cosa más que adelgazar nuestra política y por otro lado también quitarle la misión de este organismo regional. Soslaya también esta corriente política los derechos humanos y nosotros estamos viendo con gran preocupación que muchos partidos políticos, no solo de nuestro país, sino de otros países latinoamericanos, consideran en sus planes de gobierno salirse de las comisiones de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, del, de, de sustraerse del normal desenvolvimiento y del desarrollo de los países y en los que se privilegian muchas veces los factores económicos
de los actores políticos. Y quiero yo aquí hacer énfasis porque ese favorecimiento de los actores políticos es un elemento que ha ulcerado la política. Es la corrupción a la cual se ha aludido también desde la Carta Fundacional, no solo de la OEA, sino en los principios que se dictaron en el Congreso Anfictiónico de Panamá. Ya existía, desgraciadamente, esa suerte de cáncer que ahora ha hecho metástasis en todos los sistemas circulatorios que tiene América Latina. Esa búsqueda de las ventajas económicas, de los privilegios personales de los actores políticos. Muchos de los actores políticos están involucrados en la política no para servir a un pueblo, no para servir a su país, no para servir a su región, sino para buscarse nuevos privilegios, mejores ventajas económicas. No es, digamos, un hecho aislado de que los medios de comunicación hayan manifestado que uno de los líderes políticos de un país miembro de la OEA en su segundo gobierno haya acuñado 2.200 millones de dólares durante todo el transcurso de su administración, cuando ésta recién está en la mitad de su tiempo de gobierno. Esto no hace otra cosa sino preocupar a todos los miembros del sistema regional latinoamericano de integración. Decimos esto porque estos elementos también implican otros que es importante resaltar. Está la búsqueda de la igualdad ideológica, la búsqueda de credos que permitan entonces compatibilizar nuestro desarrollo, la búsqueda de unidades o unificar las visiones sobre las razas. Es decir, no es posible que en algunos países todavía existan persecuciones raciales. Y hay un hecho que no quiero dejar de citar y no quiero soslayar: la Carta Democrática, precisamente propuesta por el Perú en el año 2001. La Carta Democrática es la defensa de la América de los golpes de Estado. Y es extraño que se acuñó una suerte de oxímoron, de absurdo legal en los últimos días aquí en nuestro país, cuando se hablaba de las posibilidades de que ganara un partido político que no compartía una parte de la población, y se habló entonces de un golpe democrático. Nosotros nos preguntamos qué es un golpe democrático. Es un absurdo legal, es buscar una salida precisamente para fracturar la democracia. Estos elementos, los decimos, hoy nos quitan el sueño a los latinoamericanos. Yo quiero terminar esto porque creo que la Organización de Estados Americanos, en su búsqueda de la paz, en su búsqueda de la democracia, en la práctica del multilateralismo, no hace otra cosa más que poner en práctica el principio que dictara un hombre como Martí al decir: yo quiero para mi pueblo lo mismo que quiero para mis hijos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la intervención del doctor Juan Belit Granda por el tiempo dispensado y por estas reflexiones que ha compartido con nosotros. Y a continuación vamos a tener la intervención del doctor
Juan, perdón, vamos a tener la intervención del embajador Miguel Ángel Trinidad. Él es el representante de la oficina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en el Perú. Y voy a hacer presentación también de su CV. El doctor Miguel Ángel Trinidad es licenciado en Sociología por la Universidad de las Regiones Autónomas de Costa Rica, Caribe Nicaragüense, y cuenta con estudios complementarios en gestión comunitaria, alerta temprana y prevención de conflictos. Posee una amplia trayectoria profesional en organismos internacionales, especialmente en ámbitos relacionados a la diplomacia, prevención y, como ya dijimos, solución de conflictos, observación electoral, entre otros. Hoy en día se desempeña como representante de la oficina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en el Perú. Previamente ejerció el mismo cargo en Venezuela entre el año 2010 y 2018 y fue jefe de la misión especial de la OEA en la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala. Fue director interino de la oficina de la Secretaría General de la OEA en Bolivia y responsable de operaciones de misiones de observación electoral en Paraguay y Venezuela. El doctor Trinidad fue jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Honduras, con concurrencia en Salvador, y ocupó varios cargos vinculados con la atención de poblaciones desplazadas, la seguridad del sistema de las Naciones Unidas y la gestión de desastres. Entre 1992 y 1997 se desempeñó como oficial de protección de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la OEA en Nicaragua. Es fundador y ex secretario general del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de la República Argentina. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Gobierno de Honduras, el Premio al Desempeño Sobresaliente de la OEA y la Medalla Sanmartiniana en el grado de caballero. Es autor y coautor de publicaciones sobre la cuestión de las Malvinas, desarrollo comunitario, ordenamiento territorial, gestión migratoria y reconstrucción post-desastre. Estimado doctor Miguel Ángel Trinidad, es un honor para nosotros contar con su presencia. Sea bienvenido y tiene el uso de la palabra. Vamos a compartir unas diapositivas, por favor, que van a acompañar la disertación. Muchísimas gracias, doctora Cumpa. Mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional en la persona del estimado embajador Óscar Maurta Romaña, que no solamente así es un hombre de una aquilatada trayectoria diplomática, sino también fue colega nuestro cuando fue representante residente de la OEA en México, en Estados Unidos de México. Es para mí un gran honor, no es necesario todavía poner los mapas, por favor, eso para más adelante, por favor. Tener esta posibilidad de poder hacer una exposición con ustedes acerca de lo que el título de la conferencia es muy claro: el futuro del multilateralismo y la OEA, o la OEA y el futuro del multilateralismo. Me parece importante hacer una aclaración sine qua non, y es que mi exposición es en carácter personal, no expreso los puntos de vista de la organización, dado que la organización es, como dijeron varios secretarios generales de su fundación, no tiene vida per se. La OEA es lo que sus Estados miembros quieren que sea y que haga. Por consiguiente, son mis opiniones y no de la OEA. Sin embargo, la Secretaría General Adjunta, la embajadora Laura Gira, ha demostrado un gran interés y ha sacado un X promoviendo desde Washington esta conferencia que nos están invitando para poder participar junto con ustedes. Dicho esto de que son opiniones personales, paso a enumerar lo que me parece los puntos más importantes acerca del título y el planteo y la inquietud que nos trae el título de la conferencia. ¿Es necesario el multilateralismo? Mira, a pesar de que las voces agoreras en el mundo no son pocas, que hablan, como alguna vez Francis Fukuyama dijo, el fin de la historia se equivocó, que el multilateralismo va muriendo, no es necesario, o debe ser readecuado en los casos más suaves, para no decir a veces que desaparezca. Eso no es así, por varios puntos, 4 en particular. Y esto no es un orden de importancia que yo le esté dando, sino que cada uno lo asumirá desde lo que considera fundamental para la convivencia entre naciones civilizadas en el escenario internacional coyuntural que nos toca, que no es el mejor de la historia que hemos visto, por cierto.
Uno, sería imposible el comercio internacional, el intercambio de bienes y servicios, las exportaciones, las importaciones, el traslado de buques, el paso interoceánico, bioceánicos, el canal de Panamá, el canal de Suez, la navegación en aguas internacionales, el ingreso a aguas territoriales, si no fuera posible la existencia de leyes, tratados e instrumentos internacionales que regulen esas actividades. Es innumerable la cantidad de organismos internacionales, la Organización Mundial de Comercio, el GATT, por nombrar solamente las más antiguas, la Organización Internacional Marítima, que regulan, vigilan de que se cumplan con los acuerdos entre los estados y las empresas que a través de los estados establecen vínculos comerciales. Y si hoy el tema más importante es la cuestión comercial en el mundo, obviamente que se necesitan de estas leyes que garanticen las inversiones, garanticen el cumplimiento de los compromisos, tanto privados como estatales de los países. Así que ese discurso, los multilaterales no tienen necesidad de existir, es realmente contradictorio porque a veces son dichos por los principales promotores y impulsores del comercio libre internacional. Número uno. Así que eso de por sí, desde el punto de vista personal mío, carece de fundamento la prédica de que el multilateralismo no debe existir más, porque entonces no sería posible el comercio. Número dos, el tema de derechos humanos, que por cierto aprovecho para repetir, muy bien lo ha dicho el embajador que nos precedió en el uso de la palabra, mi colega Maurta Romaña, digo con mi colega porque siempre lo recuerdo cuando era representante en México, hoy no es mi colega, es un maestro de la diplomacia en Perú, pero yo lo recuerdo mucho de esa época, por eso digo mi colega, los 4 pilares de la OEA. Aparte de lo que establece la Carta de la OEA de 1948 que se firmó en Bogotá, y aparte de ser el organismo internacional más antiguo del mundo, porque es precedido por organismos autónomos que forman parte de la OEA, por el panamericanismo, como la CINGA, Comisión Interamericana de Mujeres, la OPS, que es mucho más antigua que la misma OEA. Tenemos 4 pilares: democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo sostenible. Son estos 4 pilares vinculados al quehacer interno, nacional, regional e internacional del mundo de hoy. Entonces, ahí, después de mencionar el tema del comercio vinculado al multilateralismo, tenemos el tema de la paz, los derechos humanos, el respeto al derecho internacional humanitario. Y ahí yo quiero hacer una referencia también a que los valores o los objetivos del multilateralismo no son tampoco una cosa nueva. Se van renovando, que no es lo mismo. Y deben vigorizarse a la luz de los acontecimientos que vivimos. América posee una aquilatada historia de aporte al derecho internacional que generalmente y lamentablemente, como decía un escritor de mi país, Ernesto Jauretche, en su gran libro La colonización pedagógica, nos han impuesto de que somos la periferia que no produce ni ideas ni aportes, y solamente el mundo visto de la centralidad al que se hacía referencia el Papa Francisco, por cierto, que decía, de la periferia se ve mejor el centro y no al revés. Tenemos aportes hechos por americanos que muchas veces no son conocidos. Tengo el privilegio que la vida y Dios me dio de estar hace 8 años en Perú. Ya estoy pronto a retirarme después de 36 años de carrera en la OEA, de que cuando damos charlas en universidades que nos invitan a dar conferencias a los estudiantes de relaciones internacionales, les menciono algunos de estos ítems, de estos hitos. Y curiosamente, no solamente en Perú, en todas partes donde he estado me ha sucedido, no están en el pensum de los estudiantes temas como, por ejemplo, la doctrina Drago,
El entonces canciller argentino José Luis María Drago estaba en Estados Unidos cuando una alianza extrarregional de países europeos bombardeó el puerto de La Guaira para cobrar la deuda externa que tenía Venezuela en 1902 con esos países. En ese entonces existía el ámbito del panamericanismo, no existían los instrumentos como hoy, como este que estamos utilizando, una participación en un evento, en un congreso llevaba meses, y el doctor Luis María Drago dio los fundamentos apelando al derecho natural como al derecho positivo para decir y explicar de que no era posible, ni justificable, ni explicable, ni aceptable que se atacara militarmente a un Estado-nación para cobrar una deuda financiera. Desde ese entonces a la fecha no hay un registro en la historia mundial de que hayan ataques militares sobre países para cobrar deuda externa. Las hay, las hubo y muchos, pero por otras razones, pero no por el tema de, de cobrar deudas financieras de un país. Otro aporte. Cuando entre guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, todavía no existía la OEA, existía la Sociedad de las Naciones, que no fue de mucha utilidad, como quedó demostrado bien en la historia. Tuvimos en el continente una guerra convencional. Quiero hacer aclaración que las referencias a guerras van a ser todas las convencionales, no las guerras de caracteres irregulares. En ese entonces, Paraguay y Bolivia tenían una guerra entre 1932 y 1935, una terrible guerra. Por cierto, tengo el orgullo de ser descendiente del teniente de artillería del ejército paraguayo, soy descendiente de paraguayos y veterano de la guerra de Malvinas, así que todo evento militar de nuestra América me toca de cerca, tanto de la experiencia personal, la experiencia familiar, como académica, siendo funcionario de un organismo multilateral del cual me enorgullezco pertenecer. El canciller Saavedra Lamas organizó el grupo de países amigos y la conferencia de paz de la que fue parte Perú, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina para lograr el armisticio de la guerra cruel y terrible que duró 3 años entre Bolivia y Paraguay. Una primera experiencia de promoción, construcción de la paz, diálogo, que muy pocos conocen. Cuando nosotros cerramos los ojos y hablamos de proceso de paz, se nos aparecen los cascos azules, misiones de nuestros primos hermanos de Naciones Unidas o alguna gestión regional localizada, pero no pensamos y no se presenta porque se han encargado de que nuestra memoria nos quede grabado, que es América la primera en el continente del siglo XX en generar un proceso de paz entre países que después se plasmó en uno de los principales puntos de la Carta de la OEA, que es la solución de las controversias pacíficas entre los Estados miembros. Resalto esto porque es una experiencia muy poco conocida. A raíz de esto, el canciller Saavedra Lamas fue premiado con el primer premio Nobel de la Paz para América por esta gestión, acompañada por, como decíamos, por Brasil, Perú, Brasil, Chile y Uruguay, y que logró el armisticio en la guerra del Paraguay, en la guerra entre Bolivia y Paraguay. Como otro elemento que es un hito importante mencionar de aporte, la primera Organización Internacional de la Salud, la OPS, fue fundada en América. Es previa a la OMS, la más antigua, la Comisión Interamericana de Mujeres, de principio del siglo también. Por nombrar 2 o 3, es innumerable la cantidad de organismos, organizaciones que América ha parido, esa es la palabra, tal vez no muy académica, pero sí comprensible para el ciudadano a pie en el marco del análisis o abordamiento de lo que es el multilateralismo. Y tal vez tenemos el más importante, en modesta opinión, aporte de América a la paz, que fue el proceso de Contadora, que lo iniciaron Colombia, México, Panamá y Venezuela, cuando la guerra, en este caso no convencional, sino guerra civil, incendiaba Centroamérica en el contexto de la Guerra Fría, en Nicaragua, empezando en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, e incluyendo, aunque no estuvieran en guerra, a Honduras y Costa Rica como santuarios o refugio de desplazados o presencia de grupos irregulares. Así nació el grupo de Contadora, que se agrandó, se amplió con el grupo de Río, y eso dio lugar
al proceso de Esquipulas I y II bajo el mandato del secretario entonces secretario general de la OEA, que marcó un antes y un después en la OEA, que fue Baena Suárez, Joan Baena Suárez. Tengo el inmenso privilegio, perdón por la autorreferencial, yo era muy joven en ese tiempo, de haber empezado como voluntario en esa misión que se llamó Comisión Internacional de Apoyo y Verificación, CIAP-OEA Nicaragua, para verificar el desarme, desmovilización y reinserción de los combatientes de la entonces conocida resistencia nicaragüense o popularmente conocida en los medios de prensa como la Contra. Los que nos acompañan, académicos de amplia experiencia, se acuerdan de esto, los más jóvenes no habían nacido, pero eran lo que se les decían los contras. Después en el mandato nuestro se incluyó a los desmovilizados del ejército sandinista también. ¿Y por qué menciono Esquipulas 1 y 2? Porque fue diseñado para americanos, en este caso concretamente centroamericanos. Fue implementado por latinoamericanos y fue lograda para beneficio de países de Centroamérica. Primer beneficiario Nicaragua, segundo fue El Salvador, aunque en Salvador lo aplicó Naciones Unidas, no nosotros, y el tercero fue Guatemala. De ahí nosotros como OEA fuimos la primera misión de mantenimiento de paz no militar. Aunque la desmovilización la hizo Cascos Azules o NUCA, inmediatamente después que se entregaron las armas, se retiraron y quedamos nosotros los civiles de OEA. Una mañana, me perdona la anécdota, porque las anécdotas a veces hablan más que un discurso de media hora, me habían asignado un lugar para hacer una analogía, para comprenderlo geográficamente en la querida República del Perú, una aldea cercana al Brasil en Madre de Dios. No teníamos teléfono, no teníamos electricidad, solamente una radio UHF, y me levanto y me encuentro con la novedad, porque dio la casualidad que fue en la jurisdicción que me había tocado, era muy joven, verificador de derechos humanos, y me dicen los policías, me dice, los fulanos y menganos excombatientes contra asaltaron la comisaría, tomaron las armas y se montañaron. Y montañar, en el léxico popular rural nicaragüense, es alzarse en armas. Cuando agarro la radio y le informo a mi jefe de misión, me preguntó si yo estaba sobrio. Y le dije, no, le digo. Retomaron las armas y se fueron al monte. Es decir, ese fenómeno fue conocido como los recontras. Y a ese fenómeno se le respondió desde el lado de los desmovilizados sandinistas con los recompas. Y así de un día para otro la OEA, sin manuales, sin experiencia previa y sin un mandato para trabajar con grupos insurgentes, por instrucciones del gobierno de Nicaragua, la entonces Violeta Chamorro, que hizo un gran aporte al regreso a la paz y a la democracia en Nicaragua, nos mandaron a contactar a los grupos insurgentes rearmados para lograr una comunicación y futuras desmovilizaciones que se vinieron dando, y no voy a extenderme pues no va a alcanzar el tiempo. Pero hago esta referencia porque América tiene mucho de qué enorgullecerse en aporte al derecho internacional. También podríamos mencionar el derecho de asilo. ¿Dónde empezó? En Perú, con Víctor Raúl de Haya de la Torre, que se asiló en la Embajada de Colombia. Somos el primer espacio en el mundo donde se implementó el derecho de asilo. No fue en Europa, fue en América. En Perú y en Colombia concretamente. La primer convención internacional para defender a la mujer contra la violencia fue en Belén do Pará, estando Baena Suárez también de secretario general. Se presenta en la Asamblea General de la Managua en 1993, la propuesta la presenta Venezuela y se aprueba por aclamación Belén do Pará en la Asamblea del año siguiente. Y podríamos seguir una larga lista de aportes en convenciones, instrumentos, tratados que generó la OEA América para la construcción de este andamiaje que le llamamos la multilateralidad. ¿Cuándo nace después de la Segunda Guerra Mundial? La experiencia de haber conocido cuando las tropas aliadas encuentran y descubren los campos de concentración y todos los crímenes de lesa humanidad que hoy son conocidos en todos sus detalles, hizo que la comunidad internacional
construyera este andamiaje constituido por tratados, instrumentos, convenciones, para evitar que volvieran a suceder. Después de esto viene el proceso de liberación de los países que eran sometidos por las colonias, por las metrópolis colonialistas. Entonces cambia. Ahora sí pido por favor el mapa que habíamos, doctora, preparado para la ponencia. Estos mapas nos van a dar una idea a lo que estoy haciendo mención. Voy a hacer mención concretamente a Europa y América. Vamos al primer slide, por favor. Este primer slide nos muestra, el primero que sigue al título, por favor, la Europa, ahí está, la Europa de las campañas de Napoleón. Fijémonos las áreas de influencia, qué dominaba Napoleón, qué no dominaba. Ahora vamos a pasar al siguiente slide, por favor, que nos muestra el mapa de Europa previa a la Primera Guerra Mundial. Vemos cómo se diferencia con el primer mapa que habíamos visto. Había cambiado Europa en sus fronteras, sus ámbitos de dominios y las hegemonías de las potencias imperantes en ese entonces. Ahora pasemos al siguiente, por favor, slide. Ahora estamos en la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial. No, volvamos para atrás, por favor. A la previa a la Segunda Guerra Mundial. No, para atrás, por favor. La que dice Europa, a ver, es la previa a la Primera Guerra Mundial. Ahí está, en esta. La segunda, previa a la Segunda Guerra Mundial. Vean cómo se diferencian sus fronteras con las slides anteriores. Pasemos al siguiente, por favor. La Europa después de la Segunda Guerra Mundial. También cambiaron sus fronteras. Ahora vamos al siguiente slide, por favor. Mapa después de la Guerra Fría, año 1995, ya después de caído el muro de Berlín. Vemos también fronteras distintas en Europa. Vamos al siguiente slide, por favor. Y ahora sí, el mapa de América del siglo XIX. Ahí podemos ver cómo está constituida las fronteras de América, que prácticamente no han cambiado en 200 años casi. Después del proceso de independencia de nuestros países, salvo el Caribe, que empieza a independizarse después de 1945, especialmente en la década del 60, el último país que lo hace es Belice en 1981, no ha cambiado el mapa de América. Vamos al siguiente slide, por favor, doctor. Mapa inicio del siglo XX. Es el mismo que tenemos hoy. ¿Y por qué ustedes se preguntarán este pasaje de mapas? Por la siguiente razón. En ninguna guerra, en todas las guerras convencionales, quiero resaltar que hago referencia a guerras convencionales, en Europa siempre han sido bombardeadas las ciudades con civiles. Han sido víctimas niños, ancianos, mujeres y ancianos, ciudadanos no armados de bombardeos en las guerras de Europa, especialmente en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en América, en el siglo XX, aclaración, siglo XX, no siglo XIX, nunca ha sido bombardeada una ciudad con civiles, por consiguiente con víctimas inocentes, en las pocas guerras convencionales, reitero, convencionales hago referencia, que tuvimos en América. ¿Cuáles fueron? La guerra del Chaco, Paraguay y Bolivia, que fue terrible, pero nunca hubo una población ni siquiera una aldea, esto lo conozco incluso por razones familiares, mi bisabuelo fue teniente de artillería, jamás un civil murió en la guerra del Chaco. La otra guerra, la guerra conocida como la guerra del fútbol, entre Honduras y El Salvador, que duró una semana y que por cierto la OEA fungió como separación de bandos y una tregua que terminó con el acuerdo de paz entre ambos países. Tampoco fueron bombardeadas poblaciones civiles. La otra guerra de corta duración, el conflicto del CENEPA, Ecuador-Perú,
fue en el territorio de combate, en el territorio amazónico, no fueron víctimas poblaciones civiles de ninguno de los dos países. Y en la otra guerra, muy peculiar, que fue la guerra de Malvinas, la agresión de una potencia extranjera, de la que tengo orgullosamente, independientemente de mi posición como funcionario, fui orgullosamente soldado veterano combatiente en Malvinas, estuve desde el principio al final de la guerra, nunca se afectó población civil. Nuestro mandato, y aprovecho para contar algo que muy poca gente conoce, de nuestro geomandante fue cero tocar viviendas de los isleños. Y los pocos efectivos nuestros que violentaron en búsqueda de comida o lo que fuera una vivienda fueron sometidos a juicios de consejos de guerra. El continente, la Argentina continental, no sufrió un bombardeo por parte de Gran Bretaña, aunque los documentos hoy que están siendo desclasificados muestran las intenciones del entonces gobierno británico de bombardear Córdoba y bombardear Comodoro Rivadavia, pero eso fue una intención, no fue a Dios gracias, no fue materializado. Hago esta referencia porque nosotros como americanos podemos decir con absoluta autoridad moral, de la perspectiva académica, de la perspectiva humanitaria, de que nosotros nunca hemos asediado, bombardeado ni matado a poblaciones sin defensa de niños, civiles, ancianos y mujeres. Europa no se puede decir lo mismo, pero la pregunta podríamos decir, ¿qué ciudades no fueron bombardeadas en Europa en todo el siglo XX? Y nosotros podríamos decir, ¿qué ciudad fue bombardeada en América? Ninguna. Creo que con esto trato de terminar para no pasarme el tiempo, creo que ya voy por más de los minutos que me concedieron, en la importancia de la autoestima de la perspectiva académica, diplomática y como estados que tenemos. Hemos aportado mucho a la paz mundial, hemos aportado mucho al derecho internacional, hemos aportado mucho a la convivencia entre los países. Ya el embajador que preside el uso de la palabra, Romaña, habló de las cosas que hizo la OEA, la Carta Democrática fue mencionada por el doctor Bellit, son muchas las cosas que hemos aportado. Y sin embargo, a veces padecemos de lo que se llama en psicología de pánico escénico. No mostramos nuestros logros, empezando por la misma OEA, que no ha mostrado en estos 36 años en los que llevo perteneciendo a ella, los grandes logros que hemos tenido, que han sido silenciosos, pero han dado grandes logros. Para no mencionar una larga lista de resolución de conflictos de baja intensidad, ayudar a los Estados miembros cuando han solicitado nuestras mediaciones, los aportes en materia de democracia. Entonces, la pregunta ¿es realmente serio el planteo agorero de algunos de que el multilateralismo ha muerto? En absoluto. En todo caso, los escenarios actuales, que no son los mejores, son distópicos, y acá quiero hacer, para terminar, una referencia muy importante a las palabras o a lo que escribió el Papa León XIV, de origen estadounidense, pero de adopción peruana. Algún poeta alguna vez dijo que uno no es de donde se nace, sino donde uno aprende a amar. Y el Papa León XIV, Monseñor Prebosa, que tuve el gusto de conocer en 2 ocasiones, creo que es más peruano que estadounidense, porque él eligió la nacionalidad peruana luego de una larga trayectoria como misionero, como obispo, como superior de los agustinos en Perú. Y recuerdo el día que el Papa Francisco lo llevó a Roma, presentí que no era una cosa menor, y la prueba es quién es hoy Monseñor Prevost. Es el jefe de la Iglesia Católica, es el jefe del Vaticano, y sus palabras quiero hacer referencia porque están vinculados a esta agorera y trágica intención de querer hacer desaparecer los organismos multilaterales. El Papa dice en su encíclica, la primera, Magnificat Humanitas, la presión de nuevas ideologías y de determinados intereses muy poderosos pueden reducir a la persona a un recurso que se usa y se explota, o a la que se realiza o produce. Muy por el contrario, a la dignidad fundamental de cada persona no se le adquiere, no debe ganarse si necesita ser demostrada. Hay como una cultura de descarte, que a la que hablaba mucho el Papa Francisco,
Y agrega acá, me voy a agregar lo que decía el Papa Francisco, que en lugar de procurar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir el papel frente a los demás, lo mejor es dejar brotar preguntas decisivas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco? ¿Qué sentido quiero que tenga mi vida? Mis elecciones, mis acciones, ¿por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Cómo querré valorar mi existencia cuando llegue a su final? ¿Cómo quisiera que tenga todo esto que está vivo? ¿Quién quiero ser frente a los demás? ¿Quién soy frente a Dios? Estas preguntas las llevo en mi corazón. Esto puede ser perfectamente traspolado al ámbito internacional y los estados. ¿Qué queremos nosotros para nuestra ciudadanía? ¿Qué queremos para nuestros países? ¿Qué queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? Vivimos, decía el Papa León XIV en un consistorio reciente con los cardenales, decía, vivimos en un tiempo en el que crece la tentación de la fragmentación y prevalecen fácilmente los intereses particulares. Y eso se vuelve difícil incluso reconocer en ese contexto lo que es bueno para todos. También en ese consistorio el Papa dijo, dirigiéndose a los cardenales, dijo lo siguiente: muchos de ustedes provienen de tierras marcadas por la guerra, la violencia, la polarización social o religiosa, pero ninguno de nosotros es ajeno a las muchas formas de conflicto, de abuso y fractura que atraviesan hoy nuestras sociedades. Imagínense que si analizamos estas palabras, no de la perspectiva confesional, no estamos hablando de lo confesional, estamos hablando de un documento que aparte del componente confesional tiene un componente fundamental estadístico, de un gran estadista. Es más que necesario vigorizar el sistema multilateral. El mundo que vivimos avanza a pasos gigantados a su propia destrucción. La encíclica también, Laudato Si del Papa Francisco, previó y anunció lo que estamos viviendo en el cambio climático, que ya no es una referencia científica de los defensores del medio ambiente. Es una tragedia que vivimos y lo vivimos en Perú con el fenómeno del Niño en este año, que parece que viene muy mal, y la inteligencia artificial a la que hace referencia esta reciente encíclica del Papa León XIV. Es decir, se está pretendiendo suplantar al ser humano por máquinas, por instrumentos que no tienen alma, que no tienen espíritu, que no generan amor, no generan misericordia, y es más, van a generar más guerras. Entonces, más que nunca, estimados doctores, embajadores públicos que nos están escuchando y viendo por este medio, más que nunca es importante apostar por asegurar, vigorizar, fortalecer el multilateralismo, porque es la única garantía de que no volvamos a la edad de la piedra. Muchísimas gracias por su atención. Disculpe que me pasé un poco el tiempo, pero resalto ver los mapas y reafirmar la autoestima que tenemos que tener como americanos, aportantes al derecho internacional, a la paz mundial, que no todo el mundo puede presentar esos pergaminos. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias al embajador Miguel Ángel Trinidad, representante, presidente de la Secretaría General de la OEA en el Perú, por esta disertación tan ilustrativa. Y a continuación vamos a tener la intervención del doctor Manuel Bernales Alvarado. El doctor Manuel Bernales Alvarado es especialista en ciencia política, administración pública, relaciones internacionales, seguridad, defensa y gestión ambiental. Realizó estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Flaxo y en el Centro de Altos Estudios Militares. Además, tiene una formación especializada en planificación y derechos humanos. Fue presidente del Consejo Nacional del Ambiente y del Fondo Nacional del Ambiente del Perú. Ha participado en negociaciones internacionales sobre cambio climático, diversidad biológica, así como en la creación del Ministerio del Ambiente. Se ha desempeñado como asesor y director general en el Ministerio de Energía y Minas. Como experto, cuenta con una amplia trayectoria como funcionario y consultor en la UNESCO, Naciones Unidas, la OEA y el BIP en diversos países de América Latina. Ha ejercido la docencia y el dictado de conferencias en universidades y en centros de altos estudios. Además, el doctor Manuel Bernales Alvarado es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, doctor. Escuchamos. Muchas gracias, doctora Cumpa.
Muy buenos días, estamos en el Meridiano. Permítame agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por esta invitación y por haberme incorporado como miembro asociado en la persona de Óscar Maurtua, distinguido presidente, y de la doctora Luciana Cumpa. En esta ocasión, después de haber escuchado muy atentamente y tomado debidas notas desde la presentación del embajador Maurtua hasta la última presentación del representante, el señor Trinidad, permítanme cambiar mi plan de exposición para no reiterar cuestiones fundamentales que han sido planteadas y que también estaban consideradas en mi exposición. Y permítanme pues hacerlo desde una perspectiva que combina tres visiones: la visión de la ciencia política, la visión de las relaciones internacionales muy ligada, la visión de la gestión que le llaman ahora de la administración pública tradicional y su aplicación en esa disciplina que no ciencia, disciplina y arte de la geopolítica. Permítame entonces subrayar algunas cuestiones de principio. El multilateralismo, sus principios y su desarrollo progresivo en distintos espacios del globo terrestre, Europa, Asia, América principalmente, y algo en África, debe ser considerado un valor civilizatorio, un logro perfectible y un logro de la humanidad, porque permite principalmente que no haya un solo poder dominante en distintos espacios y en distintos momentos, sino que sean varias entidades, principalmente estados, pero contemporáneamente también actores no estatales, que también existían antes. Por ejemplo, la Cruz Roja Internacional no es un actor estatal, pero es de fundamental importancia en la diversificación del multilateralismo para fines específicos, porque el multilateralismo como valor civilizatorio armoniza con la diversidad de la sociedad humana y con la diversidad del planeta. Esta es una cuestión fundamental que hunde sus raíces en una filosofía del humanismo integral, en una noción de la persona y su puesto en el cosmos, y que también hunde sus raíces en las modalidades que tienen los seres humanos para resolver sus problemas, no solamente con la violencia y la guerra, sino con la construcción de la paz. Pero en el siglo XXI, sin el pero, más bien en el siglo XXI, este multilateralismo como principio y valor civilizatorio que quiero dejar muy reiteradamente afirmado, ya tiene un alcance y un valor cósmico, porque hoy día las relaciones internacionales y en sus aspectos económicos, tecnológicos, militares y del poder en general se expresan no solamente en tierras y mares, sino que se expresan en el espacio exterior, en la troposfera, en el lecho marino y en el subsuelo del lecho marino. Y también, como hace poco se ha manifestado en los acuerdos internacionales para la protección de la diversidad biológica en alta mar. En tercer lugar, este desenvolvimiento del principio del multilateralismo como fuerza humana que se expresa para reducir los conflictos y en lo posible para prevenirlos y construir seguridad, construir desarrollo, construir paz, no es un proceso lineal. ¿Estás quedando No, dormido? No, Ah, hay una
no linealidad, y esto se expresa de manera desigual y aún de manera combinada. Este multilateralismo, como ha sido señalado, relacionado al continente americano y particularmente a la OEA, ha tenido pues altibajos. Para quienes entramos a la vida académica, cívica y política en los años 60, en esa época se vivía un contexto completamente diferente al actual y sin embargo hay algunas continuidades. En esa época la OEA tenía, excepto con la situación de Cuba, tenía una tendencia a cierta homogeneidad, a cierta linealidad, pero esto ha ido variando. Ahora bien, ¿cuáles serían los principales retos que tiene el multilateralismo de la OEA? Para mí, tiene principalmente el reto de su gestión, porque políticamente hablando depende de lo que los estados acuerden o intercambien. Pero la Secretaría General y los órganos que componen la UNESCO y los tratados e instituciones, añado a los señalados anteriormente, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el Instituto Indigenista Interamericano, entre otros ya mencionados, se necesita su fortalecimiento. Ese fortalecimiento hay que verlo en perspectiva. Ya no puede ser únicamente por las contribuciones financieras de los Estados Unidos de América. Hoy día, América Latina, si quiere hacer de la OEA lo que se ha dicho y expresado anteriormente, tienen que tener una contribución solidaria, desigual y proporcional. Y esto debe incrementarse por acuerdos de los países, principalmente de aquellos que tienen una mejor posición relativa en la estratificación internacional. Me refiero particularmente a México y Brasil. Y más adelante, seguramente, con la recuperación económica que puede existir en Colombia, Chile, Perú, Argentina, Venezuela, hacia adelante, porque no hay que ver las cosas en el cortísimo plazo, sino en la larga duración, la OEA tendrá que tener mejor financiamiento. En segundo lugar, un sistema multilateral depende de sus órganos de producción de información. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, los convenios multilaterales dependen de la calidad de la información. Esta información tiene tres modalidades fundamentales: la información sobre el pasado, la información sobre el presente y la información prospectiva o proyectiva evaluativa. Esto es lo que llamamos clásicamente inteligencia. En este caso, inteligencia técnico-económica, no estamos hablando de inteligencia militar. Y esta es una inteligencia que se nutre de distintas fuentes. En tercer lugar, necesita un factor de comunicación. Antaño, como ha sido reseñado por el señor representante de la OEA, y en mi percepción, en mi opinión, la OEA tenía una mayor capacidad de información, una mayor capacidad de comunicación, que tiene que ver con dos elementos: con la opinión pública y los actores políticos de cada estado, y en segundo lugar con la formación de profesionales que en lenguaje del antiguo Centro de Altos Estudios Militares se llamaban los organismos superiores del Estado. Y aquí quiero señalar, quiero hacer tributo a la OEA
en la versión de 1954 la publicación de la Unión Panamericana, que ha sido la siguiente: la enseñanza universitaria de las ciencias sociales editada por la UNESCO, difundida en español y en portugués por la Unión Panamericana, que fue referente fundamental para la formación de profesionales en política exterior, diplomacia, ciencia política, administración pública, relaciones internacionales y sociología, reuniendo en esa época a los mejores profesionales que han continuado trabajando esto en la Unión Internacional de Científicos y en la UNESCO. Se materializó esto en la creación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales por las iniciativas de UNESCO, OEA, Brasil y Chile. Y esa Flaxo, que es un convenio intergubernamental al cual pertenece el Perú, con un déficit de actuación que ojalá que pueda ser superado, creó las escuelas de sociología, con sede en Santiago de Chile, y la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública, y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales en Río de Janeiro. Pues bien, la contribución no fue solamente en la formación de profesionales, sino en la movilización de ideas de latinoamericanos, argentinos, chilenos, colombianos, mexicanos, peruanos, que trabajaron ahí en la formación de profesionales. Y esto respondía a un viejo concepto también expresado por Francisco Morazán en el siglo XIX, que decía: así como hay escuelas para agricultores, para marinos y para otros oficios, en la terminología de aquel entonces, también debe haber escuelas para la formación de estadistas civiles y militares. Y esto es un hecho muy importante que ha servido para la aplicación de esos aprendizajes y esas líneas de investigación y de formación de profesionales en distintos momentos. Yo quiero citar uno en particular en el cual trabajé varios años. En el marco de los acuerdos de Esquipula que han sido citados, después se dio paso al acuerdo de Tela. El acuerdo de Tela fue una parte de eso. La conferencia de presidentes y de ministros de Desarrollo Social en Tegucigalpa y en otros lugares más, y una secretaría inédita de funcionarios de la OEA y del Sistema de Naciones Unidas más amplio, que conformamos la secretaría de los presidentes de América Central que formaban parte de esas reuniones, de esos acuerdos para el desarrollo, la construcción de la paz. Eso no se ha vuelto a repetir y fue un mecanismo muy útil que materializó en otra etapa lo que fue desencadenado y ha sido traído aquí por el embajador Trinidad en la OEA desde los procesos de guerra en que estaba sumida América Central. Pero también en ese proceso la OEA, y me cupo a mí trabajar con el representante Labarca para la creación del Ministerio de Bienestar Social, del Instituto de Bienestar Social, en el periodo inicial de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, que fue un ejemplo muy exitoso de fusión de un ministerio con un instituto de seguridad social que trabajó dando servicios inclusive de reparación y de asistencia médica, no solo a militares sandinistas, sino a los contrarios, ejerciendo un criterio fundamental de que el servicio de salud y de la asistencia del bienestar social no deben distinguir los propios de los extraños, sino tratarlos por igual como derecho humano. Ahora bien, en el contexto en que estamos ahora, información, financiamiento, formación de cuadros
y líneas principales de acción que han sido mencionadas, no me voy a extender sobre eso. Es importante señalar algunas oportunidades que el sistema internacional actual, no obstante sus características negativas que han sido reiteradas a lo largo de toda esta mañana, también hay aspectos importantes en los cuales la OEA puede ejercer sus capacidades en algunos aspectos bien concretos. Por ejemplo, la economía de México, Chile, Colombia, Ecuador, Perú puede tener una mayor integración, a condición de que, siguiendo las experiencias del multilateralismo asiático, nos guiemos más por cuestiones prácticas y no por definiciones de principio, lo que no quiere decir que no tengan que mantenerse y sostenerse principios fundamentales en todo tiempo y lugar, sino que buscando que en vez de subrayar el antagonismo de coyunturas, se busque acuerdos bien prácticos para poder seguir adelante. Pero esto depende de un concepto que hemos trabajado no solamente en el Perú, sino en Argentina, en Brasil, en Chile, que es el concepto de proyecto nacional. El concepto de proyecto nacional indica que un actor estatal, el Estado, debe tener sus objetivos, sus medios de acción, su estrategia para poder salir adelante en la relación entre los estados y hoy, en el siglo XXI, con aquellos actores no estatales que tienen un gran poder, no solo en algunas esferas con bastante autonomía relativa, sino en su relación inseparable con algunos estados. Si los estados de América Latina y el Caribe, si todos los estados de América no tienen sus respectivos encaminamientos nacionales, difícilmente se puede tener éxito en negociaciones para acuerdos como los que tienen que ver con el área del Pacífico. Y más dificultosamente aún con la esfera de las relaciones en el centro de América del Sur, que tiene que ver con toda la Amazonía. La Amazonía que, desprendiéndose en parte con la alta Amazonía de la cordillera de los Andes, va y mira no solamente hacia el Brasil, sino que en perspectiva, en términos de inteligencia estratégica, proyectiva, evaluativa, mira al África, de la cual además la Amazonía recibe por los vientos los nutrientes de las arenas que compensan las pérdidas por las lluvias y las escorrentías. En consecuencia, la OEA puede tener una oportunidad extraordinaria tanto en la esfera del Pacífico como en la esfera del Atlántico. Y hoy día, algunos de esos aspectos son fundamentales porque nos pone frente a otros mecanismos multilaterales, como es el caso de los BRICS. El caso de los BRICS, que tiene una presencia importante del Brasil como fundador, vinculado a su financiamiento, al Banco de los BRICS, y vinculado al conjunto de acuerdos económicos y políticos que ahí se van desarrollando. En consecuencia, así como la OEA tiene su nacimiento formal en 1948, pero arranca en el siglo XIX después de la conferencia del Congreso Anfictiónico de Panamá, de hecho arranca como una prolongación de la política comercial de los Estados Unidos que está en su raíz. Después se va diversificando, se va ampliando y llegamos al siglo XX y al siglo XXI como ha sido reseñado. Eso es una larga duración. Y los procesos no son solamente procesos constitucionales, periodos de gobierno.
ni solo procesos coyunturales, son procesos de larga duración. Los procesos de larga duración vienen de atrás, pero van hacia adelante. Pero hay que impulsarlos desde ahora. Y la OEA puede ser un espacio muy importante para que los estados y a través de los mecanismos de consulta, los actores no estatales puedan encarar las principales amenazas que han sido señaladas y que de manera sintética me gustaría decir en los siguientes términos. Uno, la doctrina unilateral, que puede ser una modificación sustantiva de la política de Estado de los Estados Unidos de América a través del presente mandato del presidente Donald Trump. Eso hay que decirlo con claridad. La pregunta es si eso cambia con el proceso electoral o eso continúa. Si eso continúa después de las elecciones estadounidenses con fuerza, será un factor permanente durante mucho tiempo con secuelas que ya todos podemos conocer. En segundo lugar, los cambios que están ocurriendo en América Latina, tampoco tenemos que verlo como se han presentado en algunos mapas, todos a la derecha y todos a la izquierda, mapas que tienen un error grave, muchos de ellos, que mezclan países que no tienen que ver en una cosa con otra y tampoco recogen bien los resultados del sistema electoral en cada país, porque a pesar de que a nivel presidencial, por ejemplo, hay una polaridad muy grande en Colombia y en Perú, para no ir muy lejos, aunque también en Chile, a nivel de los departamentos, regiones, provincias o distritos, la situación es muy distinta. Y entonces no se puede tener una conclusión de solo un nivel de información. Ese es un elemento fundamental a tener importancia y esto va a ir evolucionando, va a ir cambiando. Puede que si no se hacen buenos esfuerzos cambie a peor, pero pueden ir a mejor en varios aspectos. El último punto, que para mí es muy importante de la OEA, tiene que ver con la contribución que puede dar en los conflictos en los cuales está presente el narcotráfico y las organizaciones criminales. Esto es un asunto muy grave. La OEA puede ser un mecanismo no solamente para, por lo menos, generar conocimiento en esta materia. El Perú por ejemplo, enfrenta ahora un nuevo gobierno y una situación en el Putumayo, que es perfectamente conocida, no voy a detenerme en ello. Toda inteligencia política y militar sobre el Putumayo y sobre la parte que le corresponde a Colombia y a Brasil nos indica que es imposible restaurar soberanía, derechos humanos y condiciones de bienestar, de vida para las personas que allá habitan, si no es conjunta y crecientemente con los estados vecinos. Porque los actores no son actores únicamente estatales, sino que son actores no estatales en una situación sumamente compleja. Lo mismo puede servir, la OEA también puede servir proveyendo información para ver en qué aspectos concretos la relación entre Perú, Bolivia y Brasil pueden enrumbarse en términos de soluciones progresivas a problemas que tenemos en común y que es imposible ni siquiera para Brasil resolverlos unilateralmente, sino ir resolviéndolos así en gerundio, pero empezando pronto de manera multilateral. El otro elemento fundamental que tiene que ver con la OEA tendría que ser la incorporación de elementos prácticos para que los países puedan tener una geopolítica comparada y una inteligencia política y económica comparada para compatibilizar las decisiones de inversión de los países
entre la presión estadounidense y la presencia de la República Popular China en Chile, en Perú, en Colombia, en México y en varios países de la región. Estos son los temas que la OEA puede encarar. No podrá hacerlo como un banco, no podrá hacerlo como un órgano estatal, pero la OEA puede, con un criterio selectivo en cuanto a formación de gente y capacidades de generación de inteligencia y de formación de cuadros de gestión y de negociación, puede perfectamente cumplir un rol importante en el periodo por venir en América Latina. Hasta aquí quiero llegar y ponerme a disposición para vuestros comentarios, críticas y sugerencias. He dejado de lado toda la fundamentación que tiene que ver con los aportes de la OEA en los años 50 y en los años 60, en la cual muchos de nosotros, y también Juan Benita aquí presente, nos hemos formado con el profesor Manning, Robson, Hobsbawm y otros más en materia de ciencias sociales como disciplinas y en geopolítica como ciencias, perdón, y en geopolítica como disciplinas aplicadas. Quiero decir que aquí he tratado de recoger algunos aportes que han tenido importancia, pero que han sido obnubilados, ha habido mucho humo sobre este tipo de aportes por razones de política inmediata dentro del Perú y también en otros estados, pero que es importante mirar hacia atrás para recoger las cuestiones positivas que puedan ser aplicadas creativamente, no mecánicamente, en la situación contemporánea. Les agradezco mucho la oportunidad de expresarme de esta manera, ciertamente no académica, pero sí espero haber sido muy claro. Muchísimas gracias por su intervención, estimado doctor Manuel Hernández Alvarado. Vamos a pasar entonces a una rápida ronda de preguntas. Y la primera de estas consultas se la queremos plantear al embajador Miguel Ángel Trinidad. Y esta consistiría en preguntarle cuáles misiones de construcción de la paz y resolución de conflictos ha realizado la OEA. Muchas gracias, doctora Cumpa García. Bueno, yo hice mención a la primer misión de mantenimiento de paz de civiles en Nicaragua, que me alegro que el doctor Bernales haya mencionado a Nicaragua y el proceso que se llevó allá de reconciliación y de reconstrucción después del fin de la guerra civil. La experiencia de Nicaragua sirvió como semillero de actuales funcionarios, algunos de ellos se están retirando por razones de edad, que luego migraron a la ONU y estuvieron en confines de la Tierra, en África, Medio Oriente, Asia, la misma Europa del Este. La primera misión después de la misión de Nicaragua fue participar de forma conjunta en una alianza con Naciones Unidas, MINUSTAH, en el proceso de paz de Guatemala, que era la desmovilización de la URNG guatemalteca luego de las negociaciones de Noruega, auspiciadas por Noruega, para la desmovilización y reincorporación a la vida civil de los combatientes de la URNG, la guerrilla guatemalteca y también los efectivos de las Fuerzas Armadas de Seguridad guatemaltecas. La otra, y tal vez la más trascendente después de la CIAP-OEA, digo la trascendencia de la CIAP reside en que fue la primera misión, no existían manuales, no existían criterios de cómo actuar. Fuimos empíricamente aprendiendo, aplicándolo. Y la OEA puede decir que ha salvado muchas vidas de ambos bandos después del 1990. Pero la misión más trascendente luego de esa fue la misión en Colombia, la misión de apoyo al proceso de paz, que no empezó hace poco, empezó exactamente en el año 2005. Entonces, mi primer jefe de misión en Nicaragua, Sergio Galamaña, que en paz descanse, fue convocado por el entonces presidente colombiano, que había sido secretario general de la OEA, para empezar a cimentar las bases de lo que podría ser un proceso de paz
para desmovilizar, no a la FARC. La FARC vinieron después la desmovilización, la negociación y desmovilización de la FARC. Primero fueron los paramilitares. Un hecho también muy desconocido por varias razones. Primero, era muy difícil hacia lo interno y hacia lo externo presentar una misión que desmovilice a los grupos paramilitares que estaban vinculados también algunos de ellos al narcotráfico. Lo hacía lo que se decía en ese tiempo en el ámbito coloquial de los organismos multilaterales y donantes, especialmente los donantes, hago un hincapié en eso, no era muy sexy desmovilizar a los paramilitares. Más sexy era desmovilizar a la FARC, pero eran necesarias ambas cosas. Así nació la MAP, misión que todavía continúa con nuevo mandato y que desmovilizó a las autodefensas colombianas. Eso fue hecho con la experticia tanto institucional como de personal de recursos humanos que participó de la CIAP-OEA en Nicaragua. La otra misión, y tal vez la más desconocida de todas, es la única que cumplió o sigue cumpliendo, está terminando, con lo que se menciona en la Carta Fundacional de la OEA, que es contribuir a la resolución pacífica de controversias entre sus Estados miembros. Esa misión se llamó Misión Especial de la Oficina del Secretario General de la OEA entre Belice y Guatemala. Belice y Guatemala es el último país heredero, el último conflicto territorial heredero del colonialismo británico. Básicamente fueron tres, o son tres. Primero Malvinas, que está no resuelto, ocupado por los británicos, territorio argentino y latinoamericano. Segundo, la disputa por lo que se conoce en Venezuela como el Esequibo, el territorio que quedó bajo la Guyana, la República Cooperativa Guyana, luego que Gran Bretaña le dio independencia a Guyana, y luego Belice, que logra su independencia, el último país que logra su independencia en el continente, en Naciones Unidas en el año 81. Hay una disputa, todavía ahora está en el ámbito de las manos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero a eso le precedieron 20 años de misión en la Oficina de la Zona de Adyacencia, cuyo mandato fue generación de medidas de confianza entre las Fuerzas Armadas de Belice y Guatemala, generación de políticas de construcción de cultura de paz, generación de cooperación entre las comunidades selváticas en la zona del Petén. Quien conoce ese lugar es selvático tanto del lado de Guatemala como de Belice, y especialmente la verificación de incidentes. Tuve el inmenso honor y privilegio de ser el jefe de esa misión durante 7 años y realmente es la misión que más quiero porque la iniciamos de cero. El entonces secretario general adjunto Luigi Einaudi, un diplomático de aquilatadísima trayectoria, estadounidense de origen italiano, tuvo como diría Jorge Luis Borges, la insensatez de enviar a quien le habla, insignificante, pero confió en mi persona, y abrimos esa misión, y es una misión que es la única que obedece y cumple el mandato primigenio por antonomasia de la OEA, que es resolución pacífica de controversia entre los Estados miembros. Ha sido un éxito durante esos 7 años y los posteriores años con los otros jefes de misión que vinieron, y es una también de las cosas que la OEA tiene pánico escénico de mostrar. La misión entre Belice y Guatemala, que ya está próxima a esperar la resolución, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como misiones más importantes. Podríamos agregar pequeñas misiones itinerantes en Bolivia, en Nicaragua, en otros países, en Ecuador, el mismo Perú en su momento, que envió la OEA en el ámbito de resolución de conflictos, facilitación en el término político, no de conflictos armados o diferencias territoriales. También podemos mencionar, y que se me pasó porque el doctor Bernales lo mencionó muy acertadamente, el crimen organizado. El crimen organizado hoy es transnacional, trasciende las fronteras, ha permeado los distintos ámbitos de las sociedades nuestras, tanto de los estados en algunas instancias, el ámbito privado,
el ámbito de las sociedades y especialmente en los lugares donde el Estado está ausente, sea por razones geográficas o por incapacidad de recursos. No se olviden que aquel principio viejo que dice o que reza, el espacio que uno no ocupa, lo ocupa otro. Cuando el Estado no puede estar garantizando salud, educación en un sitio, viene el crimen organizado y lo ocupa. Eso es una triste realidad de todos, o al menos una buena parte de nuestros países. No estoy refiriendo referencia a ninguno en particular, a varios países y en distintas etapas o condiciones. Y aparte, tenemos nosotros en el imaginario colectivo, tanto de las sociedades como nosotros que trabajamos en el ámbito multilateral, que cuando hablamos de narcotráfico, por ejemplo, se nos aparece la imagen acá en la mente de un grupo de hombres de cara de pocos amigos, de lentes oscuros con metralletas. No es así. El narcotráfico viste saco y corbata, lava dinero, tiene empresas, tiene hoteles, tiene bancos, se infiltra en la sociedad, se infiltra en la vida institucional de los países y es un problema muy grave y que en otros casos ya se suma al tema de la minería ilegal con sus terribles efectos en el medio ambiente y que en los países amazónicos es un gran impacto gravísimo que debe ser controlado, debe ser atendido, porque las consecuencias van a ser más graves de las que aún tenemos. Y la OEA tiene mandato para trabajar con el crimen organizado transnacional. Casualmente el 8 y 9 de julio, aquí en Lima, tendrá lugar junto con el gobierno peruano una actividad sobre especialistas en el tema del abordaje del crimen organizado transnacional, que abarca trata de personas, el tema narcotráfico, el tema trata de personas, explotación sexual de niñas y niños y mujeres. Es decir, es muy amplio y por eso remarcamos, aunque sea una redundancia otra vez, el multilateralismo es la respuesta a este desafío que es el crimen organizado transnacional. Esas son, para responder, doctora, a su pregunta, me parece las misiones más importantes. Se me pasó la de Haití. En Haití estuvimos 2 veces, estuvimos con Naciones Unidas cuando fue el retorno del presidente Aristide, que fue derrocado por un golpe militar, y después en una nueva misión conjunta con Naciones Unidas y una permanencia ininterrumpida acompañando los procesos de la grave crisis institucional de gobernanza que lamentablemente sufre el querido Haití, que ha sido el primer país independiente y también el primero en que se liberó el tema de la esclavitud. Creo que con eso responder su pregunta, doctora. Muchísimas gracias por su intervención. Y justamente hablando de solución de conflictos, que usted también ha ilustrado en la manera como la OEA ha participado, quería plantearle la siguiente inquietud al doctor Juan Belit, porque sabemos que hoy por hoy las amenazas a la paz y seguridad internacionales ya no se reducen a los conflictos armados internos, sino también, y tomando en cuenta la vasta experiencia del doctor Juan Belit por haber sido presidente del Consejo Nacional de Inteligencia, ¿qué nos puede comentar acerca de cómo la OEA o los espacios multilaterales en general están contribuyendo o ayudando en lo que se refiere a la cooperación para la lucha contra la criminalidad transnacional? Sí, muchas gracias, doctora. Yo quería, antes de responderle puntualmente su pregunta y continuando en la línea que ha manifestado el embajador Trinidad, hacer una breve referencia a el secretario general adjunto en su momento, Luigi Einaudi, que en el conflicto que tuvo el Perú, la guerra no declarada con el Ecuador durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, eh, el señor Luigi Einaudi estuvo 2 y 3 veces en el Perú. De las 3 veces que estuvo en el Perú, yo he estado en 2 veces con él y precisamente él vino al Perú buscando una fórmula de solución a esta situación, que era una situación bastante incómoda, bastante, digamos, anormal, puesto que a pesar de estar en conflicto, el Perú tenía un embajador en el Ecuador y el embajador ecuatoriano estaba acreditado en el Perú y le seguía
desempeñando sus funciones. Y quiero resaltar esto porque el embajador Einaudi, es decir, él a nombre de la Organización de Estados Americanos, tuvo una destacada actuación en esta controversia. En relación a lo que usted me hace una pregunta en una época bastante lejana, hace casi 26 años, cuando yo era presidente del Consejo Nacional de Inteligencia, el servicio de inteligencia que reemplazó al servicio de inteligencia que tuvo el señor Montesinos y que por razones, muchas de ellas vergonzosas, estaba muy deslegitimado en el Perú a través de este organismo y de otros organismos que combaten también la delincuencia, en el caso peruano, organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, organismos de inteligencia del Comando Conjunto, organismos de inteligencia de la Policía Nacional. Se creó una federación que agrupa servicios de inteligencia y que intercambian información para combatir la delincuencia y los grupos no organizados que atentan contra la seguridad ciudadana. Digo esto porque es importante citarlo. Se separan las situaciones conflictivas que se suscitan por razones geopolíticas cuyo interés casi solamente le conviene a cada uno de los países, y los mismos se reservan la información por obvias razones de interés de las naciones. Pero decimos esto porque estas organizaciones, muchas de ellas reciben asesoría y reciben también a representantes de la Organización de Estados Americanos. Existe una federación de servicios de inteligencia en los cuales están acreditados los países de América Latina, pero también está acreditado Canadá, está acreditado Estados Unidos, la Unión Europea, y los mismos intercambian información constantemente. Esto un poco recogiendo lo que ha dicho el embajador Trinidad, de lo que ha dicho el doctor Bernales, que es una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas, pero que ni tanto la OEA ni los países, y especialmente el Perú, se han desinteresado en ello. No solo no se han desinteresado, sino que han mostrado especial interés en combatirlo. Entiendo que su combate es muy difícil porque han penetrado también el tejido social, el tejido económico y especialmente, hay que decirlo, el tejido político del Perú. Los grupos que integran estos grupos delincuenciales están presentes en los congresos de muchos países de América Latina, están insertos en el sistema bancario de muchos países de América Latina y no solo de América Latina, están insertos en los sistemas económicos de los Estados Unidos y de Europa, y hoy día ser una selección de los presupuestos delincuenciales y separarlos de los presupuestos legítimos es una tarea no digamos titánica, sino casi imposible. Muchas gracias, doctora Luciana Jumpa, por su pregunta. Muchísimas gracias. Hay un par de preguntas en nuestra pizarra, pero en realidad estamos muy cortos de tiempo y esta última consulta se la quiero plantear al doctor Bernales Alvarado, tomando en cuenta que eh, él tiene una apreciación a través del tiempo, ¿no? Del desarrollo de la OEA. Quería más bien preguntarle qué es lo que le depara el multilateralismo de la OEA en el futuro. ¿Será un multilateralismo donde puedan participar de manera más activa otros actores y no solo los estados? Es decir, me refiero, por ejemplo, a
actores de la sociedad civil, empresas transnacionales, individuos. ¿Nos puede hacer un comentario al respecto? ¿Cuál sería ahí la perspectiva? Muchísimas gracias. Excelente tema que lo ha planteado la doctora Cumpa. Quiero decirlo con un par de ejemplos que van un poquito más atrás del corte temporal que mencionó Juan Belit muy acertadamente. La palabra clave es una expresión estadounidense y anglosajona, think tanks. La OEA en los años 60, años en que se crea el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una contribución fundamental de la OEA que debemos tenerla presente, ¿verdad? Es muy, muy importante en todo sentido. Bueno, en esos años, la OEA creó lo que se llamó el Grupo de los Siete Sabios. Entre esos 7 sabios de la OEA, o 9 sabios de la OEA, estaba un peruano, Emilio Castañón Pasquel, abogado, y uno de los fundadores de la disciplina de la geopolítica en el Perú, que además fue profesor mío y teníamos vinculación no solamente académica, intelectual, sino vinculación política, de partido político. Entonces, estos 7 sabios, ¿qué eran? No hablaban en nombre de la OEA, eran una especie de think tanks. En esos mismos años, en los Estados Unidos y también en Europa y en otros lugares, en Japón en particular, hubo think tanks que no eran representantes del gobierno, no eran funcionarios de Estado, eran personas que trabajaban para algunas instituciones que se dedicaban a este asunto. El embajador Einaudi era una persona destacada de la Brookings Institution de los Estados Unidos, vinculada a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero con amplio sentido de libertad. La primera presencia de Luigi Einaudi en el Perú es el año 1971 en el Centro de Altos Estudios Militares. Yo fui designado para esa reunión por el jefe del Instituto Nacional de Planificación, del cual yo era funcionario, y vino con una misión del gobierno americano, una misión integrada en ese momento incluso por un argentino, Jorge Luis de Imas, politólogo, un hombre más bien de orientación de derechas, pero todos gente muy buena, y otros, un antropólogo y un economista, uno de ellos pariente de los Kennedy. Ese ejemplo es aquellas cosas pequeñas, pero de gran potencia, que puede hacer la OEA con las instituciones o personas de instituciones como lo que usted ha mencionado, doctora Cumpa. Pueden ser funcionarios de gobierno que se alejan de su responsabilidad para poder tener independencia y no tener un mandato imperativo. Hay casos en que esto se hace así, se prestan, por así decirlo, las personas. Esto lo hemos practicado en la UNESCO con funcionarios de Uruguay, y también de Guatemala. En mi caso, yo fui prestado para Guatemala para el proceso, el capítulo de intentar modificar, porque no se llegó a hacer todo completamente, la enseñanza para los militares y orientarlos en términos de los acuerdos que aquí han sido mencionados, de los acuerdos de paz y de la noción de cultura de paz. Entonces, se puede hacer eso y eso no es una función que cueste. No estoy diciendo repetir los 7 sabios, eso sería banal. Quiero decir que el principio es el uso de capacidades con autonomía, con responsabilidad y con altas calidades para poder producir resultados que orienten a la gente. Y le doy otro ejemplo mundial. La Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de la UNESCO y de las Naciones Unidas fue eso. Y fue un trabajo que tenía un soporte muy grande del secretariado de la UNESCO y también de la Secretaría General de Naciones Unidas, y fue presidida por el embajador Javier Pérez de Cuéllar. Y así hubo otras importantes tareas que eran formación, se le llamaba comisiones, pero en realidad ¿qué eran? Eran think tanks para abordar un tema complejo,
multilateralmente, no dogmáticamente, no totalitariamente, sino con el ánimo de la democracia y de los derechos humanos, y contribuir a que los países puedan tener elementos de juicio para decisiones. Esto es algo que también puede hacerlo la OEA si se retoma, por ejemplo, la CICAD, que era la comisión que tenía que ver con las drogas y en la cual también trabajamos aquí en el Perú. Me cupo inclusive redactar el año 88 el capítulo sobre estrategia del grupo de consulta internacional que tenía el auspicio de Naciones Unidas y de la OEA para la Estrategia Nacional de Lucha contra el Narcotráfico. En fin, solamente esa es la idea, ¿no? Pensar contemporáneamente en algunos mecanismos que se han utilizado antes y potenciarlos en código contemporáneo, con inteligencia artificial, con diversidad de fuentes que produzcan inteligencia independiente. A esto le llamó, en los mismos años en que publicamos algo de esto, con el doctor Ernesto Belit Granda en la revista del Instituto Peruano de Polemología, publicamos estas cosas y el ex encargado de la presidencia, Sagasti, publicó su trabajo que se llamó Inteligencia Técnico-Económica. Y otro trabajo que hicimos y que me cupo la mayor responsabilidad de escribir era Inteligencia para la Paz y el Desarrollo. Eso es la idea, ¿no? Pensar contemporáneamente recogiendo cosas útiles de la antigüedad inmediata, de lo que era la modernidad del siglo XX a lo que es la actualidad y los retos del siglo XXI. Muchísimas No gracias. muchas cosas, sino mucho, como decía un profesor. Si me permite, Sí, doctora, doctor. una Gracias. acotación a la excelente referencia que hizo el doctor Bernales. La CICAD, doctor Bernales, sigue existiendo con cambios, como corresponde, de evolución a los tiempos. En Perú, por ejemplo, y en otros dos países más, tenemos en ejecución programas de justicia restaurativa y terapéutica. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, como dijimos en su momento, a visualizar que el mundo del narcotráfico está integrado por criminales y los que terminan presos no son los criminales ni los jefes de los narcotráficos, son los jóvenes que consumen sustancias y que se terminan arruinando la existencia en cárceles. Entonces hay un programa en Lima, en Ventanilla, aquí en Perú, y en la provincia de Ayacucho, en la región de Ayacucho, de voluntariamente acogerse a un programa de restauración terapéutica para las personas que se hayan sido encontradas en situación de tenencia de consumo de drogas o de incluso de delitos para obtener la sustancia. Eso es un gran logro porque tiene foco en el ser humano más que en la cuestión penal y represiva, que casualmente siempre se limita a algunas cosas y no ataca, como bien alguien mencionó aquí, las otras áreas donde se blanquea el dinero, donde se hace negocio, y sin eso no habría narcotráfico. Perdón por la interrupción, pero quería acotar la muy oportuna mención suya respecto a la CICAD, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, ha sido un intercambio de pareceres, de reflexiones y también se ha compartido una información, a mi modo de ver, muy valiosa que creo que va a enriquecer mucho, eh, va a enriquecer mucho los conocimientos de las personas que han asistido ahora. Este encuentro se está grabando y va a ser compartido en nuestro canal de YouTube, que nos pueden encontrar como SPDI Oficial. De hecho, me he permitido compartir en el chat los enlaces de las playlists de los encuentros SPDI que venimos realizando desde el año 2024. Así es que muy pronto, ni bien se procese este video, pueden volver a consultarlo y van a ver pues la infinidad de temas y de miembros de la SPDI que nos acompañan y por supuesto con siempre distinguidos invitados, como es el día de hoy del doctor Miguel Ángel Trinidad. Bien, entonces, antes de despedirnos, les quiero pedir por favor que enciendan sus cámaras y que sonrían porque queremos tomar algunas capturas para tener un recuerdo de esta jornada tan enriquecedora y llena de apreciaciones tan importantes y valiosas.
Más bien, profesor Bernal, ¿les puede acercarse un poquito a la cámara porque está un poquito oscuro? Ahí está, ahí Ahí estamos estoy. mejor. Gracias. Excelente, entonces, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. El tiempo en realidad nos ha quedado corto. Les deseamos un feliz fin de semana y hasta el próximo encuentro que celebraremos entonces en el mes de agosto. Muchas gracias en nombre de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y por encargo del embajador Óscar Maute Romaña, el presidente de esta centenaria institución. Hasta Muchas pronto. gracias a usted, doctora, a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y un privilegio haber compartido con los panelistas que me llevan años de experiencia y sobre todo años de conocimiento académico. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta exposición. Un gran abrazo, muy honrado. Muchas Muchas gracias. gracias. Un honor, un honor. Recíproco, un honor. Gracias, doctora. Y gracias por ponerlo en YouTube. Lo voy a compartir con la secretaria general adjunta, que estaba muy interesada.